A todos quería hacer valoraciones de sus intervenciones. Termino rápido. En el PSOE se han comentado la necesidad de la celeridad. Lo ratifico. Hay personas que lo estamos pasando muy, muy mal, ¿no? En el caso, se ha comentado también, quisiera puntualizarlo, nosotros hemos hecho una serie de propuestas, pero no tienen por qué ser esas propuestas. Es decir, por eso, de alguna manera, yo he contado mi caso como reflejo de los casos de los denunciantes. Al final, nosotros no somos juristas y, pues a lo que se puede llegar es algo muy diferente de lo que estamos planteando. Pero lo importante es que el espíritu del que nosotros planteamos se conserve. Es decir, que nadie vuelva a pasar por la situación que hemos pasado nosotros. Creo que esto es al final lo fundamental y por ello pido disculpas si en alguna enmienda no nos hemos adaptado jurídicamente lo que tendríamos que haberlo hecho o no se ha presentado en el formato en el que se tendría que presentar. Pero ya digo que lo principal es que nadie vuelva a pasar por nuestra situación. Comentarles que en las legislaciones que hemos estudiado en otros países, y ya no viene al caso, una de las mejores es la de Bosnia, pero ya digo que no viene al caso empezar a hablar ahora de Bosnia, de Irlanda, etcétera, etcétera. Pero sí que les comentaría que lo normal es que, efectivamente, muy al hilo de lo que se ha comentado en el PSOE, cuando alguien quiere denunciar, expulsar de un puesto de trabajo a alguien que es un denunciante de corrupción, tiene que emprender un procedimiento judicial. Es decir, se tiene que ir a un juez y demostrarle jurídicamente de que va a despedir a esa persona por una cuestión completamente ajena a las denuncias que ha realizado, lo cual evidentemente es obvio que garantiza que si ese despido se produce, pues hay un elemento jurídico que demuestra de alguna manera que efectivamente, oiga, es que, vale, yo he podido hacer denuncias de corrupción, pero a mí me expulsan porque soy incompetente y porque alguien le ha demostrado jurídicamente a un juez que soy incompetente. No porque los propios jefes a los que yo denuncio por corrupción resulta que son los que me expulsan. Por poner un ejemplo, pueden leer, esta semana ha salido una denuncia del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, que maneja unos 35 o 36 millones de euros, y podrán leer tranquilamente, es de esta semana, pues las diferentes historias oscuras y negras que suceden allí. En fin, no voy a entrar, ya digo, a comentarlo porque esto se nos iría, pero el que gestiona el Patronato de Huérfanos fue el último que me sancionó a mí. Entonces, o la última persona, el último mando que me sancionó. Entonces, claro, que a mí me sancione alguien que, pueden ustedes leer lo que ha pasado en el Patronato de Huérfanos esta semana, pues es tremendo, ¿no? Este señor, resulta que ahora el Ejército ha perdido 1,5 millones de euros en el Banco Madrid, porque tenían congelados 2 millones y pico, ha perdido 1,5 millones, 1,8 millones de euros porque estaban en un depósito Cristiano Ronaldo, y eso es lo más suave que se puede decir. Bien, en cuanto a la intervención de Unidos Podemos, sí, quisiera confirmarle que en toda Europa la jurisdicción militar, tal y como la concebimos en este país, es un anacronismo. Es decir, la jurisdicción militar, en aquellos países en los que existe, porque no existen todos, se utiliza única y exclusivamente en periodos de guerra, en embarcaciones o en situaciones similares. El que se utilice una jurisdicción militar en tiempos de paz y en territorio nacional es un auténtico anacronismo que debería de desaparecer, ¿no? Y, por último, al Partido Popular y a Ciudadanos les comentaría dos cuestiones por encima. La primera, les recordaría lo que he dicho. En el Ejército hay más de 100 oficiales y suboficiales condenados por diferentes delitos: robos, malversación, agresión sexual, acoso sexual. Ya digo que el paradigma es el capitán condenado por 28 agresiones sexuales. Bien, esos señores siguen siendo militares. Yo no. Entonces, más allá de cualquier otra cuestión, les invito a que hablen con la Plataforma por la Honestidad, con nosotros, porque hay casos que siguen vivos. Quiero decirle, yo, por ejemplo, mi caso sigue vivo. El día 3 de septiembre, el día 3 de octubre, el Tribunal Supremo tiene que decidir. El año que viene tendrá que volver a decidir si continúo, regreso a las Fuerzas Armadas. Y resulta que uno de los mayores problemas que tenemos, que tengo yo y que tenemos el resto de los denunciantes, es el abogado del Estado y la Fiscalía, que permanentemente nos están machacando. Entonces, esos señores, hasta donde llego, creo que tienen alguna relación con ustedes y ustedes son los que gobiernan, ¿no? Entonces, Ciudadanos sostiene el gobierno. Pero dicho esto, quiero decir, sería de una gran ayuda que el abogado del Estado
y el fiscal, la fiscalía, no nos siguieran machacando a los denunciantes de corrupción cada vez que vamos a un procedimiento. Porque ya les digo, el 3 de octubre resuelve el Supremo, o sea que todavía tienen tiempo, si quieren, de mirar y revisar este caso y cambiar su posición. Y el año que viene habrá otra falta grave en la que tendrá que resolver de nuevo la fiscalía, que está subordinada, y el abogado del Estado. Y ya digo, si nos dejan de machacar a los denunciantes de corrupción y empiezan a perseguir a esos oficiales delincuentes que hay dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente al que agredió sexualmente a 28 reclutas, muchos lo agradeceríamos. Y dicho esto, nada, darle las gracias a todos y bueno, lamento haberme extendido por ser las horas que son. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Luis Gonzalo Segura, le agradecemos su presencia aquí. Muchas gracias.